un tiempo devocional. Si tiene su Biblia, vaya conmigo a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. A mí me dio un poco de calor. No sé si algún mujer puede setear por lo menos un grado menos el acondicionador de aire, porque el rubio está acariciándonos esta tarde con el calor. Gálatas capítulo 2. Vamos a leer un versículo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El título del estudio o la meditación de esta tarde es el vínculo que tenemos en Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos ahora dirección en los próximos minutos. Háblanos, enséñanos, Señor. Ahí que nuestro espíritu esté atento a lo que tú quieres que aprendamos. Te lo rogamos todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Qué es un vínculo? Piense conmigo por un momento. ¿Qué es un vínculo? Uno a la vez, levante la mano para. Hermano afanador. Una asociación. ¿Alguien más? Hermana Grisel. Una relación. Hermana Fusté. Una unión. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vínculo viene del latín vinculum y es una unión o atadura de una persona con otra. Por ejemplo, tenemos el vínculo del matrimonio, el esposo y la esposa. Eso es un vínculo, una unión. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Tenemos el vínculo familiar entre padres e hijos. Una vez usted tiene hijo, su hija, aunque se cambie el apellido, sigue siendo su hijo, sigue siendo su hija, que se haga cirugía plástica también. Es un vínculo, es una unión permanente. El bebé, cuando está en el vientre de la madre, está en un vínculo, ¿okay? Está unido por un tubo que le da alimento al bebé durante ese tiempo de embarazo. Es un vínculo. Por lo tanto, dos personas vinculadas están unidas, atadas o emparentadas, ya sea en forma física o en forma simbólica. ¿Okay? Eso es lo que es un vínculo. Ahora, ¿qué significa el vínculo que tenemos en Cristo? Y eso es de lo que queremos hablar en los próximos minutos. ¿Qué significa cuando decimos el vínculo que tenemos en Cristo? Voy a dar varias cosas rápidamente. En primer lugar, significa romper, escuche bien, voluntariamente mi dependencia para rendirme a la supremacía de mi Señor. Así que yo voluntariamente tengo que romper mi propia dependencia en mí, en la carne, para rendirme a la supremacía de mi Señor. Ahí en Gálatas capítulo 2, que lo leímos, regresando allá a Gálatas capítulo 2, nuestro pasaje dice, Gálatas 2, versículo 20, con Cristo estoy, y note cómo lo dice, justamente crucificado. O sea que yo estoy en un vínculo, una unión, una atadura con Cristo, porque estoy juntamente crucificado con él. Ahora,
¿Qué quiere decir esto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Bueno, hay dos maneras. Estamos vinculados de la manera legal. Según la manera legal, Dios nos ve a nosotros en Cristo. Ya Dios no nos ve a usted y a mí como otro ser humano, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya Dios nos ve a usted y a mí por medio de la crucifixión de Cristo como si estuviéramos muertos en Cristo. Colosenses capítulo 2, vaya conmigo para ilustrarlo. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Note ahí Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice Colosenses 2:13 lo siguiente: y a vosotros, o sea, hablando de usted y de mí, el creyente en Cristo, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y de medio, y clavándola ¿dónde? En la cruz. Así que legalmente usted y yo tenemos un vínculo con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Es ese pacto, el pacto de la salvación. Una acción legal por parte de Dios para vernos a nosotros muertos en Cristo. Ahora, desde el aspecto relacional, morimos a la vida antigua y somos nueva vida en Cristo. ¿Ok? Cristo murió en la cruz. Ya esa vida humana terminó. Usted y yo morimos al pecado. Ya el viejo hombre murió con Cristo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6 para expandir esta enseñanza. Romanos capítulo 6. Te lo estoy dando peladito y en la boca, algo bien sencillito, para después de que comen, ¿verdad? El pancito que estaba bueno. Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos 6, 5. Note conmigo Romanos capítulo 6. Versículo 5 dice así: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estamos muertos al pecado porque estamos muertos, porque estamos crucificados con Cristo. Amén. ¿Estamos entendiendo? Sencillito, ¿verdad? Bien sencillito. ¿Ok? Pero no se queda ahí. Dice, sigue diciendo, regresando a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Note lo que sigue diciendo el versículo, Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ok? Ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿Dónde? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Okay. Ya tú y yo no vivimos en nosotros mismos, vivimos en Cristo. Pero ¿sabe qué? Es una decisión. ¿Ok? Posicionalmente, tú y yo ya vivimos en Cristo, pero relacionalmente no necesariamente estamos viviendo en Cristo, porque es una decisión que Dios nos da a nosotros de vivir en Cristo todos los días de nuestra vida. ¿Ok? ¿Me estoy explicando? Bueno, si no, vamos a abundar un poquito acerca de eso. ¿Ok? Vamos a
pasajes bíblicos que nos enseñan esto. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, Dios nos da la opción a ti y a mí de vivir la vida cristiana considerando el costo. Cuando Él nos salva, Cristo nos dijo a nosotros, en el mundo tendréis aflicción. Eso fue un contrato claro y sencillo. Cristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Él nos dice, en el mundo vamos a tener aflicción, nosotros decidimos si vamos a llevar a cabo esa aflicción cuando decimos que vivimos en Cristo. Vamos a ver ejemplo, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Nota el versículo 37, Mateo 10, 37. Nota aquí, cuando hablamos de considerar el costo, si en verdad vamos a vivir o para dejar que Cristo viva en nosotros, note un ejemplo de este costo que tenemos que considerar. Mateo 10, versículo 37. ¿Están ahí? Dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Pregunta, clase, en esta tarde. ¿Podemos amar padre o madre más que a Dios? Sí, podemos, podemos, podemos. Por eso Cristo dice, el que ama. Cristo nos está dando la opción de decir, si amamos más a padre o madre que al Señor. Y vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Okay? De uno que sí amó padre más que el Señor. Dice, el que ama hijo o hija más que mí no es digno de mí. ¿Podemos amar más a un hijo o una hija más que el Señor? Sí, podemos. Sí, podemos. Por eso dice el que. ¿Okay? Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hay una cruz que cuando Dios nos salva por medio de Jesucristo, nos pone en los hombros a nosotros. Y nosotros decimos si la cargamos o si la enganchamos. Como el que fue, estaba con la cruz y el hombre iba, mira, así, así con dolor de espalda como yo, así. Tengo un dolor, hermano, horrible. Y cuando él va así caminando, va allá a ver al ángel. Y el ángel lo ve y le dice, ¿qué te pasa? Estoy cargando esta cruz tan pesada y mira qué grande es de allá acá. Está bien, vamos a hacer una cosa, pon la cruz aquí, esta esquinita, y entra en ese cuarto, allá hay cruces de diferentes tamaños. De diferentes tamaños y de diferentes pesos. Y el hombre entra y mira y dice, wow, pero qué grande está esa cruz allá, men, esa está fuerte. Mira, esa está peor, mira, esa ni se le ve el tope allá. Y el hombre sigue mirando y mirando y mirando y mirando y mirando y mirando. Mira, esa sí yo la puedo cargar. Y le dice el ángel, mira, esa yo la puedo cargar. Dame esa y así. Esa fue la que dejaste cuando entraste aquí. El hombre no quería cargar más la cruz que Dios le sabía que él podía cargar. ¿Okay? Vamos a ver otro pasaje, Lucas 9, Lucas 9, 57. Note conmigo en Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice Lucas 9:57, dice, yendo ellos, Lucas 9:57, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El que ama a padre o madre más que mí, no es digno de mí. Mira lo que dijo, entierra a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino
de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Que ama padre, madre, hijo e hija más que a mí, no es digno de mí. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que tú y yo tenemos que tomar la decisión. Dios nos da la enseñanza, la oportunidad. Y aquí tenemos la enseñanza. ¿Cuál es tu decisión y la mía todos los días de nuestra vida? Vamos a decidir que Cristo viva en mí. Tenemos que tomar esa decisión. Dios no nos va a obligar. Él nos va a dar la oportunidad de decidir. Y sabe, aquí hay una enseñanza también importante. Dios sabe mejor o lo que es mejor para nosotros y Él sabe qué es lo que tenemos que romper voluntariamente para rendirnos completamente a su supremacía. Alguna relación con padres, alguna relación con hijos, posesiones, posiciones, situaciones laborales, para que Cristo pueda vivir en mí. Y Dios sabe que eso que usted y yo estamos dejando nos va a beneficiar para que Cristo pueda vivir mejor en mí. ¿Ok? Así que ya, ¿qué más significa? Ya vimos lo que significa el primer lugar, este vínculo. Significa romper voluntariamente mi propia dependencia para rendirme a la supremacía de mi Señor. En segundo lugar, ¿qué más significa el vínculo que tenemos en Cristo? En segundo lugar, experimentar en la carne los sufrimientos de Cristo. Y de alguna manera mencionamos eso ya en lo que dijimos. Yo tengo que experimentar en la carne los sufrimientos de Cristo. Sigue diciendo Gálatas capítulo 2, versículo 20, 2:20 dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, le voy a decir una cosa, cuando llegue el momento ustedes me van a negar? ¿Y recuerda lo que Pedro le dijo al Señor? No, ¿qué? ¿Cómo? Yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Y dice la Biblia que aún los demás dijeron lo mismo. ¿Y usted recuerda qué hizo Pedro cuando se presentó la ocasión? Lo negó una vez, ¿verdad? Dos, tres veces, ¿verdad? Y dice la Biblia, no solamente Pedro lo dejó, todos lo dejaron. Todos dejaron al Señor, lo abandonaron, como Él se lo había dicho, porque Dios conoce mejor que nosotros. Y que nos conoce mejor a nosotros, de lo que nosotros decimos que somos en Cristo. ¿Ok? Pero Dios le dio la oportunidad de ahora decidir si iban a padecer los padecimientos de Cristo. Y en el libro de los Hechos, el capítulo 5, vemos esa oportunidad que Dios le da y cómo los apóstoles decidieron que la iban a tomar. Vaya conmigo, ya tumbé a Gálatas y entonces aquí nos vamos mañana. Déjeme marcarlo aquí. Hechos, capítulo 5, note Hechos capítulo 5 y note la actitud ahora de los discípulos, los apóstoles. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 40. Hechos 5:40. Yo lo busqué bien, sí. Aquí voy a dar el resumen, los arrestan, etcétera, etcétera, los llevan, los juzgan y ya hay una sentencia. Y en Hechos capítulo, estamos hablando de los judíos, llevándose a los apóstoles arrestados. Y en Hechos capítulo 5, versículo 40, vemos lo que ocurrió. Dice Hechos 5:40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, este es uno que se paró y dio una sugerencia, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio llorando, negando al Señor. Nos dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de parecer afrenta por la causa
del nombre. Estaban gozosos cuando vivo Cristo en mí, Cristo vive en mí y yo vivo en él. Los padecimientos de Cristo, aunque duelen, nos deben de dar gozo. Una evidencia de que tú y yo estamos viviendo en Cristo es que aunque duela nos da gozo. Cuando vamos y le testificamos a la gente y se ríen, nos rechazan, no nos abren, nos cierran la puerta, nos tiran el perro, eso nos debería causar gozo. El mordido del perrito que le dio al hermano Edgar una vez, aquel perrito, el hermano Edgar estaba con gozo. Le dolía, el perrito lo mordió, brincó, lo mordió, pero él estaba con gozo. Y ha seguido visitando después de eso, ¿verdad, mi hermano? Que no nos salga un Doberman la próxima vez, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Otro ejemplo, Hechos 9. Hechos 9, versículo 10. Aquí tenemos el ejemplo de Pablo, de Saulo, el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 10. Note, dice ahí, Hechos 9, 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en la visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en misión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Pero hay un costo. Hay un costo. El versículo dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este hombre de calibre, esta es la crema de la crema, la bala del cañón. Se llama Saulo. Tenía que ser refinado para poder llevar a cabo la obra. ¿Sabe cómo lo iba a hacer? Sufriendo, sufriendo. Y en Filipos, en el libro de los Hechos, lo vemos a él a medianoche, después de haber sido azotado y metido en el calabozo de más adentro, cantando salmos e himnos al Señor, y dice la Biblia, los presos los oían, llenos de gozo. Y en Filipenses capítulo 4, él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y estaba en una cárcel, porque donde Pablo llegaba primero decía, ¿cuál es la primera cárcel? ¿Cuál es la mejor cárcel aquí? Porque era para la cárcel. Y él habla de cómo había sido azotado tantas veces en naufragio, en peligro de camino, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta vimos que hasta en ocasiones estuvo pensando, ya vamos a perder la vida, y siempre gozoso. Estaba experimentando en la carne los sufrimientos de Cristo. Y aquí viene la enseñanza. Muy pocos de nosotros sabemos en realidad, en verdad, no hemos experimentado los sufrimientos de Cristo todavía. Todavía no lo hemos experimentado. Ah, no, que hablan mal de nosotros, pastor. Allá se ponen a chismear del pastor, se echan el taco del pastor, y de los diáconos también, se echan los diáconos a la barbacoa y ya está, los pastores, ay, los hermanos hablando de mí. Yo le he tenido que decir, pastores, mire, váyase allá a la China. Váyase allá a qué otro lugar. A Corea, etcétera, etcétera. Allá los cogen y delante de ellos le asesinan a toda la familia. Delante de ellos, niega a Cristo, o los meten en la cárcel y los dejan pasar hambre hasta que se mueran. A nosotros no nos ha pasado nada. Es una buena manera de consolar a los pastores, créanme, lo hemos tenido que hacer en más de una ocasión, incluyendo consolándome a mí mismo, ¿verdad? Así que, mis hermanos, nosotros todavía no hemos experimentado los sufrimientos de Cristo. Pablo los experimentó, los apóstoles lo experimentaron. Ellos podían decir, ya vive Cristo en mí. ¿Qué más significa el vínculo que tenemos en Cristo? Lo próximo, entender hasta qué punto llegó Cristo para establecer su vínculo conmigo.
entender, yo tengo que entender hasta qué punto llegó Cristo para establecer su vínculo conmigo. Regresando acá hasta capítulo 2, versículo 20. Dice al final, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La razón por la cual Cristo puede establecer el requisito de que usted y yo dejemos todo por seguir a Cristo y para vivir por Cristo es porque ya lo hizo por nosotros. Él llevó a cabo esa obra. Ya Él nos dio el ejemplo y Él lo puede requerir de nosotros que lo hagamos así como Él lo hizo voluntariamente. Cristo murió por nosotros voluntariamente. Él quiere que nosotros voluntariamente vivamos para Él. Vamos a ver ya un pasaje más y con este ya terminamos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, voluntariamente por ti y por mí. Así que en conclusión y recapitulando, ¿qué significa el vínculo que tenemos en Cristo? En primer lugar, significa romper voluntariamente nuestra propia dependencia para rendirnos a Él, la supremacía de nuestro Señor. En segundo lugar, significa experimentar en la carne los sufrimientos de Cristo. Y en tercer lugar, significa entender hasta qué punto llegó Cristo para establecer su vínculo conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos ahora. Ahora sí nos vamos. Dijeron amén. Pregunto, comentario. Una meditación.